Marcus Aurelius Claudius Quintilius, comúnmente conocido como Quintilius, fue un emperador de Roma que gobernó por un breve periodo en el año 270 después de Cristo, tras la muerte de su hermano, el emperador Claudio II Gótico. Su reinado, aunque corto, ofrece una perspectiva interesante sobre la dinámica del poder y los desafíos constantes que enfrentaba el Imperio Romano durante un periodo histórico tumultuoso. Quintilius ascendió al trono en un contexto complicado. Su predecesor, Claudio II, logró recapturar partes del imperio que habían sido amenazadas por tribus bárbaras, en particular los godos. A la muerte de Claudio II por una epidemia, es incierto si Quintilius fue elegido emperador por el Senado o proclamado por el ejército, dos fuerzas que competían por la influencia en el mecanismo político romano. Esta ambigüedad en su ascenso es indicativa de la fragmentación del poder central en Roma, donde la autoridad imperial era frecuentemente disputada entre senadores, generales y otras figuras de poder regionales. Uno de los aspectos significativos del breve gobierno de Quintilius fue la situación militar continua. Mientras buscaba consolidar su poder en Roma, uno de los comandantes de Claudio II, Aureliano, fue proclamado también emperador por las tropas en la frontera del Danubio. Esta proclamación rival creó una tensión significativa, ya que Aureliano era un general carismático y efectivo. Quintilius carecía de suficiente apoyo militar y su posición política se vio continuamente socavada por la presión de un imperio dividido y debilitado. El reinado de Quintilius duró, según distintas fuentes, entre 17 días y algunos meses. La brevedad de su gestión limita la amplitud de sus reformas o decretos que hayan podido impactar de una manera significativa. No obstante, algunos relatos sugieren que intentó mantener una administración civil relativamente estable y no persiguió ninguna campaña militar significativa, tal vez como reconocimiento de sus limitaciones tanto en recursos como en apoyo político. El periodo de Quintilius padeció las dificultades de la crisis del siglo III, una época caracterizada por la inestabilidad militar, económica y política que afectaba todas las esferas del imperio. El rápido ascenso y caída de líderes, junto con el frecuente cisma entre las provincias y el centro, complicaron la posibilidad de cualquier progreso sostenido. Es en este contexto donde la figura de Quintilius debe ser situada, un gobernante transitorio en una época de desorden endémico. La muerte de Quintilius es aún materia de debate. Algunas narrativas romanas indican que se suicidó en Cuelae al enfrentarse a una rebelión que favorecía a Aureliano, mientras que otros sugieren que fue asesinado por sus propios soldados, frustrados por su incapacidad de asegurar la estabilidad. Esta incertidumbre en torno a su muerte refleja la volatilidad y las intrigas políticas que rodeaban su reinado. En conclusión, mientras que el impacto de Quintilius como emperador de Roma puede parecer mínimo, representa un retrato de un tiempo de gran incertidumbre y conflicto en la historia romana. Su breve gobierno destaca la complejidad de manejar un imperio extendido en decadencia, y las dificultades inherentes en mantener el orden en medio de un contexto político vulnerable. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete.